al doctor Luis Holguín, quien es, Luis Daniel es médico oftalmólogo, egresado de la Clínica Barraquer, es coordinador de residencia de oftalmología de la Fundación Universitaria Sanitas y es experto en el manejo integral de blefaritis. Bienvenido, doctor Holguín. Gracias, doctora. Primero agradecer a Catalina que nos metió en esto, porque he encontrado un mundo que nunca pensé encontrarme y después de las charlas de esta mañana quedé realmente impresionado por lo que se habla, por cómo se habla y después de estas dos de ojo seco quedé como abrumado porque no sé de qué hablar. Espero transmitirles algo de lo que yo he hecho con blefaritis mucho más terrenal que lo que acabamos de oír. Y básicamente es lo siguiente. Hay algo muy interesante, es que esta diapositiva la hice hace unos minutos y es si realmente tenemos que aprender nuevamente a ser médicos. Todo lo que hemos oído nos cambia un poco lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes. Y esto sería interesante en estos simposios empezar a crear nuevos médicos que finalmente somos los que hemos olvidado ser y tenemos que volver a ser. No solamente el derecho a morir dignamente, ¿qué pasa con el derecho a enfermar dignamente? Porque la enfermedad es un estado del ser humano en el cual nosotros somos los acompañantes para proteger la vida del paciente, pero la enfermedad es algo totalmente natural. No tenemos que pelear tan duro contra ella, tenemos que proteger al paciente y empezar a mejorarlo. Entonces estamos durante la vida, yo creo que el médico está durante la vida para prevenir la enfermedad y durante la enfermedad para proteger la vida. Y nunca por encima de la vida que quiere el paciente. Siempre tenemos que preguntarle al paciente si quiere el tratamiento, si quiere realmente mejorar, si nosotros le vamos a ofrecer algo que le va a ayudar y que el paciente sienta que la ayuda se siente en él. Si no lo hacemos, el paciente se va a sentir completamente vulnerado en sus derechos y finalmente los tratamientos no van a salir como uno quiere. Soy el fundador de iRest, no sé si han oído de esto. Básicamente es un sitio donde hacemos terapia de párpados y con Evolucia estamos desarrollando un medicamento que se llama Sulfur D4 que tiene aceite de árbol del té y sulfur para las inflamaciones papiurales, blefaritis, especialmente para el tratamiento del Demodex, que ya lo van a ver. Quiero dejar en el auditorio pues, la necesidad de hacer un examen mucho más completo. Realmente dentro de mi formación no me enseñaron, o sea, el ojo seco era el Schirmer, el Tebut, pero examinar los párpados realmente, uno ver la pestaña, coger una pinza y moverla y ver qué sale de la pestaña, eso realmente no me tocó a mí. Algunas imágenes que les ayuden con el diagnóstico de lo que voy a hablar y mencionar las terapias que yo realizo y algunos resultados. Empezamos con los síntomas porque si no sabemos de qué se trata los síntomas, pues no vamos a poder diagnosticar la enfermedad. Básicamente los síntomas de la blefaritis son prurito, enrojecimiento, especialmente en las mañanas cuando el paciente se levanta o incluso el paciente se levanta en la noche con dolor ocular, sensación de resequedad, una telita que a veces pasa por la visión, que básicamente significa que el Tebut está corto y quita visión, la fotofobia, visión borrosa ocasional, síntomas que empeoran el trabajo con el computador, lectura, televisión, costura y el ardor. Es igual a ojo seco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo realmente voy a diferenciar esto? Porque no todos los pacientes que tienen ojo seco mejoran con lubricantes. Y vienen con lubricantes, entonces hace uno lo que hacía uno al principio. Espere, no, esta lágrima que es carboxy se la va a cambiar por hidroxi. Después no hidroxi, es que me enseñaron que hay una lágrima que ahora tiene las dos. Entonces, una cubre el epitelio y la otra lubrica. Y entonces uno empieza a cambiar. Tanto así que uno puede hacer un MIPRES por 6 meses porque termina el paciente botando las lágrimas. Entonces, viene la teoría de la inflamación. Es que está inflamado, porque ya tuvo ojo seco por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, tenemos los corticoides, antiinflamatorios de lo que nosotros conocemos, pero las complicaciones vienen con la aplicación crónica porque el ojo seco se convierte en un problema crónico. Entonces, ¿cuántos pacientes no hemos visto aquí con glaucoma, con catarata, jóvenes, por la aplicación de corticoides por mucho tiempo? Por lo menos yo he visto 10. Entonces usemos ciclosporina y tacrolimus, porque pues es corticoide,
pero pues es antiinflamatorio, pero resulta que estos son inmunomoduladores y funcionan para problemas inmunológicos. Entonces, ¿dónde están las dosis reales, las concentraciones que necesitamos manejar, los resultados a largo plazo con el uso de estos medicamentos? Y a pesar de todo esto, pues uno les daba y mejoraban, pero parcialmente, y resulta que el paciente llegaba con 4 gotas en la mano o en cada mano, diciendo que esto me tiene más o menos bien. Y entonces, mirando desde otro ángulo, porque realmente si esto no estaba funcionando, probablemente el problema no era lágrima. Entonces entramos a ver los párpados, cosa que a veces no enseñamos en la residencia, y eso es lo que estamos haciendo pues en mi residencia. Estamos enseñando mucho de párpados y nos encontramos con collaretes, con telangiectasias, con las glándulas de meibomio, con estenosis, ectasia, atrofia y con el meibum en sí, color, viscosidad. Entonces, al enfocarme en los párpados, empecé a trabajar en ellos y empecé a citar semanalmente a mis pacientes a hacerles una terapia. Les limpiaba, les ponía calor, les hacía expresión y empezaban a mejorar. Pero pues resulta que mi consulta se empezó a volver de terapia y simplemente lo que hice fue armar un chuzo aparte donde hacen una terapia y yo simplemente diagnostico y otras personas hacen la parte de terapia. Entonces lo que me di cuenta es que es un ojo realmente mal protegido. Muchos de los ojos secos son ojos mal protegidos, mala calidad de lágrima y unos párpados que están inflamados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mejorarla y desinflamar los párpados. Esa fue básicamente lo que me llevó a este manejo. Entonces el ojo seco como tal, el ojo seco que falta lágrima, que no produce lágrima, se empieza a diagnosticar por una buena revisión por sistemas, un menisco lagrimal y un patrón de tensión. Yo tengo todo eso. Yo realmente no hago mucha osmolaridad. Estos equipos nuevos de Corona 500 los uso, pero muy poquito, como para pacientes que realmente quieren saber cómo están y cómo van a evolucionar. Entonces, por supuesto que los antecedentes son importantes. Si el paciente tiene artritis reumatoidea, un problema inmunológico, y la revisión por sistemas, le duele la articulación, ha perdido peso. Y los signos, como les digo, el menisco lagrimal es muy importante, es lo primero que hay que ver en la consulta, lo primero que hay que ver en el examen físico del paciente. Las lámparas de hendidura suelen tener una hendidura de 0.2 milímetros. Y si ustedes la ponen justo ahí donde está el menisco lagrimal, pueden alcanzar a verlo perfectamente la altura y el menisco. No es hasta el reflejo, sino hasta donde termina el menisco. Alturas de más de 0.2 o 0.2 son normales. Tenemos meniscos bajos. Un paciente que vi ayer, afortunadamente, porque no tengo meniscos bajos, es raro encontrarlos, pero esta paciente tiene un menisco realmente bajo y no seco, severo. Y las tinciones. Esta tinción es muy típica del ojo seco acuodeficiente, que deja la córnea y la conjuntiva expuesta al ambiente casi que permanentemente. Y mejorar estas tinciones es muy difícil, Y ahí puede entrar toda la parte de manejar el tema con medicina integrativa, porque esto realmente es complejo mejorarlo, con visiones borrosas y todo. Entonces, y diferenciándolo ya de blefaritis, que pueden estar, todo esto puede estar en conjunto, pero para empezar un tratamiento hay que empezar por lo más claro. Por supuesto que los collaretes, que lo único que me definen es que existe este señor. Eso es un signo patognomónico de la presencia de Lux. Si ustedes toman la pestaña y la empiezan a mover, empiezan a salir aquí las colitas. Este simplemente lo cogí con una pinza y lo puse en la pestaña y con una foto. Entonces lo puse a posar. Y unos de caminando y todo así. Las telangiectasias. Hay telangiectasias normales. Pienso personalmente que las telangiectasias normales pueden llegar a ser así. De golpe estas están saliendo de su normalidad, pero hay telangiectasias en los párpados. Todos los párpados tienen telangiectasias, pero hay patológicas. Entonces ya vemos una inflamación severa de los párpados con unas telangiectasias que incluso rodean el orificio de la glándula de meibomio, y a veces focales, donde uno ya ve que está empezando una enfermedad papilar, pacientes con una hiperemia importantísima. Y muchas veces llegan esos pacientes solo con lágrimas artificiales. A veces yo me pregunto, ¿es que no estamos enseñando bien o qué es lo que ocurre? ¿O no estamos examinando? La línea de Marx, de la que se habla mucho, con la verde lisabina la tiene perfectamente, es básicamente la unión mucocutánea en el párpado. La línea de Marx se tiene con verde, esta es una línea de Marx normal. De golpe aquí se empieza a salir de la normalidad, pero puede haber líneas de Marx completamente anormales, en donde ya hay un avanzamiento de la unión mucocutánea y compromiso del orificio de las glándulas de meibomio. Las tinciones, esta tinción es muy particular. Realmente cuando empecé a usar verde lisabina la empecé a ver, y es en conjuntivo vulvar inferior.
y ahí es donde está reposando el párpado todo el tiempo durante el día. Estos pacientes tienen fotofobia y sensación de cuerpo extraño permanente. Cuando le mejoramos esto, mejora la fotofobia y la sensación de cuerpo extraño. Tinciones como en parches. O sea, son tinciones realmente que cuando uno las ve es espectacular tomar las fotos difusas, bien focalizadas, con las líneas de Marx bien acentuadas, en parches. Entonces todo eso nos indica que el párpado está inflamado. Lo único que nos indica es que el párpado está inflamado y que hay demodex. No todos los párpados con demodex están inflamados, no todos los párpados inflamados que tienen demodex. Es importante diferenciarlo. Y la disfunción glandular, ya empezamos nosotros a ver los orificios de las glándulas de meibomian. Los orificios de las glándulas de meibomian normales se ven así. Aquí, por ejemplo, ya no vemos el orificio de glándula de meibomian. Aquí ya hay un proceso inflamatorio que lo ha tapado. Y esta glándula va a sufrir un problema de ectasia y va a sufrir un problema de atrofia. Y ya empezamos a tener problemas de ojo seco porque la lágrima es de mala calidad. Las glándulas de meibomian normales no tenemos que tener la cámara infrarroja. Yo compré una super lámpara con cámara infrarroja porque me fascina esto, pero realmente con una cámara normal se pueden ver los deditos amarillos debajo de la conjuntiva. Cámara infrarroja se ven así. Y aquí ya empezamos a tener hiperemia conjuntival y algo de atrofia glandular. Aquí ya no hay aquí la glándula no existe, aquí la glándula está cortada por la mitad. Entonces, y aquí hay una zona que hay calcificaciones conjuntivales. Aquí hay atrofia y además hay calcio, unas glándulas gordas, gruesas, que se ven demasiado bien para ser cierto, que se ven en la foto de meibomografía de esta forma. Y ya mucho más hiperemia y una atrofia importante de las glándulas. Solo vemos unos pequeños trozos de glándulas que probablemente podamos trabajar en ellos, pero estos pacientes van a necesitar un tratamiento mucho más agresivo. Así se ven las atrofias. Y esto es muy frecuente verlo. El meibum. Entonces, cuando uno exprime el meibum, lo recomiendo hacer con un aplicador. Más o menos se estimulan 5 glándulas y vean cómo sale una capa de aceite uniforme que se esparce inmediatamente por el margen palpebral. La expresión de las glándulas de meibomio natural es permanente, constante, todo el tiempo está produciendo, está quedando sobre el margen palpebral. Cuando parpadeamos se une con la lágrima y vuelve a producirse otra vez el mismo meibum. Cuando no parpadeamos, que ya les muestro la causa más frecuente del no parpadeo, que todos sabemos acá, esa capa de grasa se queda ahí y uno ve ya después una capa de grasa mucho más densa, eso empieza a tapar las glándulas de meibomio. Y eso patológicamente, o sea, yo pienso que sí hay una enfermedad laboral en este momento en la humanidad causada por ese motivo. Meibum ya con estenosis, la viscosidad está un poquito más aumentada, es un meibum amarillo. Ya vemos que solo se estimulan 2 glándulas, no las 5 que queremos, y es difícil exprimirlo. Meibum blanco. ¿Cuántos años tiene este paciente? ¿Quién dice una edad? 40. ¿Quién da más? De 7 años este paciente. Este paciente se levanta todas las mañanas con el ojo rojo. Mi papá lo trabaja como diciendo, ¿qué hago? Que es exprimirle, ellos se dejan exprimir. Y se da uno cuenta que esto existe desde temprana edad. No sé la causa todavía, probablemente la dieta tenga muchísimo que ver, pero no, todavía no he encontrado. Y esta paciente, que no quiero ponerla, esta paciente la vi por paciente de 17 años, una vez les digo la edad. Me rascan los ojos y a veces siento resequedad. Le vi una conjuntiva como con papilitas, una alergia, y le toqué las glándulas de meibum y dije, no, y sale bien. Un mes de tratamiento vuelve, si no mejoras. A los 2 meses volvió diciéndome, mejoré, pero no tanto. Entonces, me toca sacar mis instrumentos porque necesito hacer una expresión un poquito más como fuerte. La paciente, la segunda terapia palpebral, me dice, me cambió la vida. O sea, ya es totalmente diferente. Llevo 5 años con molestias en los ojos y soy otra persona. Básicamente tenemos que enfocarnos en la patología. No podemos mejorar a un paciente poniéndole algo para que no sienta lo que le está causando su patología. Entonces, si encontramos la patología, tratar. Dentro de la patología más frecuente que encuentro es disfunción glandular. Blefaritis, a veces le rasca, a veces uno ve blefaritis espantosas llenas de... Es más, los demodex ni siquiera toca sacarlos porque están ahí.
sin síntomas. Yo a esos pacientes no los trato. Les abro la conciencia, les digo, mire, usted tiene esto, les muestro las fotos, probablemente llegan a los 3 meses diciendo, es que usted me mostró eso y ahora me empezó a rascar, pues le empiezo el tratamiento, pero no le empiezo el tratamiento porque he empezado el tratamiento si se han empezado a sentir mal. Y mejorar la calidad de los pacientes. Definitivamente hay que preguntarle al paciente si realmente este problema le está causando una falla en su calidad, si su calidad de vida se ha deteriorado por lo que está sintiendo. Si realmente no se ha deteriorado mucho, no puede mantenerlo, porque la calidad de vida se va a deteriorar también con el tratamiento. Tiene que venir a las terapias, tiene que echarse esto, tiene que ponerse lo demás. El computador definitivamente es la enfermedad laboral de la que les estoy hablando. Parpadeamos 2 a 5 veces por minuto mientras estamos usando el computador. Diferente a cuando estamos en reposo, 14, 15 veces por minuto. Incluso cuando estamos conversando, parpadeamos entre 20 o 22 veces por minuto. Y la socialización se ha acabado, entonces hemos dejado de parpadear. Y creo que esta es una de las causas más importantes de disfunción glandular. Cuando tengo blefaritis y veo Demodex, el paciente está asintomático, estoy usando el aceite de árbol del té, es una caricida potente, algunos ya están usando el Trepinen 4O, que es el componente más acaricida y menos síntomas, que menos efectos secundarios produce, como el ardor que produce el aceite de árbol del té, porque esto es mentolado. Pero lo estoy usando y ya les muestro un casito interesante. Y terapias de párpados básicamente para educación sobre limpieza. Les digo, venga una vez, para que usted aprenda dónde tiene que limpiarse, para que usted sienta dónde tiene que limpiarse. Si ustedes por la mañana llegan y se intentan limpiar el borde del párpado, eso duele, pues el paciente tiene que aprender. Y cuando hay disfunción glandular, ya estenosis-ectasia, la terapia de párpados me ha funcionado bastante bien. Y si hay inflamación, aceite de árbol del té, a veces doy corticoides por un corto plazo y la terapia los mantiene bien. Y si siguen con inflamación, les paso aceite de árbol del té. Básicamente consiste en limpieza, calor y expresión. Eso es lo único que hay que hacer en una terapia de párpados. Y decirles al paciente que es un tratamiento crónico, que el paciente debe llegar nuevamente, si vuelve a sentir la molestia que estaba sintiendo, la herramienta es la terapia para sentirse mejor. Entonces vuelven a los 3 meses, vuelven a los 6 meses, tengo pacientes que van todos los meses, tengo pacientes que van cada 6, que van una vez al año, y que hay que introducir ese cambio de hábito, sobre todo con la lectura del trabajo en computador. Los resultados, como de la terapia de párpados que estoy haciendo en este momento, gracias Carla, es para acordarnos del score de OSDI. Tengo más o menos 705 pacientes a los cuales ya les he hecho 2 terapias, 3 terapias en 495 pacientes y 4 terapias en 192 pacientes. Mejoría significativa con más de 8 puntos en el OSDI. Esto realmente es muy difícil de comparar porque no todos los estudios tienen este corte como clínicamente significativo. Vemos que en la 4ª terapia realmente van mejorando. Pero lo más interesante es la mejora de la categoría, que pasen de severo a leve, de severo moderado, de moderado a leve o de severo a leve incluso. Después de la 3ª terapia se ve donde realmente está enfocada la mayor cantidad de mejoría. Entonces con 3 terapias puede el paciente empezar a mejorar y después que el paciente haga sus terapias como él quiera. Resultados al mes de terapia, vemos cómo desaparecen las tinciones, incluso la hiperemia. Resultados después de más o menos 2 años. Esta es una foto inicial al año y a los 2 años del tratamiento con sulfuro y terapia de párpados. Paciente con enrojecimiento, él iba una vez a cada 6 meses a una institución a que le hicieran la limpieza con el aceite de árbol del té. Yo le dije, pues aquí le puedo hacer lo mismo, pero además le tengo que decir, oiga, cuídese durante toda su vida con el sulfuro. Y el resultado ha sido impresionante. Incluso las pestañas mejoran su calidad y mejoran su apariencia. Las tinciones inferiores nuevamente mejoran. Y el enfoque multidisciplinario. Vemos una cantidad de pacientes con estos problemas de los ojos y no les vemos la piel. Nos enfocamos en los ojos. Ya nos enfocamos en los párpados, pero tenemos que salir de ahí. Y la piel es algo impresionante cómo afecta la salud palpebral. La rosácea es una de las patologías más frecuentes que afectan la parte del palpebral. Tenemos en este momento un estudio como con 150 pacientes de rosácea y hemos visto cualquier cantidad de signos oculares que producen patología. Así que el dermatólogo y el reumatólogo son unos teléfonos que tenemos que tener en el consultorio obligatoriamente.
Muchas gracias.